En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola, mis amigos, muy buen Hola, mis día. amigos, muy buen día. Que el Espíritu Santo me dé las palabras que lleguen al encuentro de su necesidad. Que usted las comprenda de tal forma que su vida cambie completamente. Que se transforme en una nueva criatura, porque es eso lo que la palabra de Dios hace. Usted sabe que la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es esencialmente vida. Donde ella cae, ella genera vidas nuevas. Como el brotecito de una semilla. ¿Está bien? Es eso lo que yo le pido al Espíritu Santo que haga en este momento en su vida. Vea bien, el que se une al Señor es un espíritu con Él. El que se añade al Señor, en español hay una palabra fuerte que dice el que se aferra. El que se aferra al Señor, es decir, el que se une al Señor, el que se casa con el Señor, el que se entrega al Señor, el que se pega al Señor, el que combina con el Señor, el que se ata al Señor, es uno solo. Un mismo espíritu. Es el casamiento. Es el casamiento. Vea bien. Nosotros tenemos aquí, en el texto sagrado, que Dios, usted entenderá la química de lo que significa unirse al Señor o qué significa unirse a una ramera o a cualquier otra persona que no sea en sagrado matrimonio. Fuera del matrimonio, fuera del sagrado matrimonio, del matrimonio sagrado, es decir, oficial. Entonces usted sabe que pasa a ser algo impuro. Es algo impuro. Porque el matrimonio es sagradísimo. Es la institución más sagrada sobre la faz de la tierra. ¿Usted lo sabía? Entonces, el que se une al Señor es un espíritu con Él, que es lo que Dios hace o lo que hizo con la institución del matrimonio. Él hizo al hombre y del hombre hizo a la mujer para que uno fuera del otro, para que uno se uniera al otro e hicieran una humanidad de acuerdo con lo que es justo, con lo que es perfecto, lo que es santo, lo que es sagrado, lo que es limpio. Y fue así como Dios comenzó la humanidad. Por lo tanto, Dios, amiga y amigo, preste atención, Dios hizo al ser humano perfecto,
perfectísimo, conforme a su imagen y semejanza, es decir, perfecto. El hombre fue perfecto. Adán y Eva eran perfectísimos. Eran perfectos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y su perfección era tal. Es bueno, es muy bueno. Su perfección era tal que incluso podían caminar junto a Dios en el jardín del Edén. Porque Dios es perfecto. Él jamás caminaría con alguien imperfecto. ¿No es verdad? Entonces, Dios, debido a la perfección, porque el ser humano fue la obra maestra de Dios, la mayor obra de Dios, Él hizo los cielos, la tierra, todo perfecto, pero el ser humano fue su obra maestra. Él colocó en el ser humano su imagen y semejanza. Él no colocó su imagen en los cielos. Él no colocó su imagen en la tierra, en los mares, aunque se vea la belleza indescriptible, pero Él colocó su imagen y semejanza en el hombre. En el hombre, en el ser humano, en Adán y Eva. Entonces podían andar juntos. De hecho, porque Dios descendía, salía de su trono en los cielos y venía a andar, a caminar, a pasear junto a Adán y Eva en el jardín. Cuán perfectos eran Adán y Eva, ¿no? Pues bien, Dios hizo o proyectó lo que era perfecto para usted, para mí, para todos nosotros. Antes no había mal. La figura del mal no existía, solo la del bien. Entonces, Adán y Eva podían andar con Dios, conversar con Dios, dialogar con Él. Imagínese a Caín y a Abel si hubieran nacido en aquel momento llenos de perfección. No hubiera habido asesinato, no hubiera habido muerte. ¿Cómo uno iba a poder matar al otro? No había muerte, no había envidia. Todos eran ofrendas purísimas para Dios. Hubieran sido ofrendas limpias, purísimas, que santificarían el nombre del Señor Dios. Pero vino el pecado. Y con el pecado, toda la raza humana fue contaminada. Dice el texto sagrado que por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo. Un hombre. Aquí está hablando de un hombre que eran Adán y Eva. Ellos son un solo cuerpo. Eran un solo cuerpo. Por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Es decir, Dios es quien da la vida. El diablo es quien da la muerte. Entonces el diablo fue pasando por todos los hombres. Por eso todos pecaron. El pecado contaminó a Adán y Eva, porque el pecado es un espíritu. No sé si usted lo sabía, pero el pecado es un espíritu. El pecado habla, el pecado suscita deseos, el pecado sugiere, el pecado hace ofertas aparentemente extraordinarias. El pecado es un espíritu. Por lo tanto, el pecado entró en Adán y Eva y toda la raza humana ya nace en el pecado. Entonces, cualquiera que sea el niño, por más inocente que sea, ya carga consigo el ADN de sus padres,
que es el ADN del pecado. Todos pecaron. No existe santo. No existía pecador hasta el momento en el que Adán y Eva cayeron en pecado. Entonces, toda la raza humana nació en el pecado. Entonces, vea bien, Dios creó el cuerpo humano, Dios creó al ser humano para que viva con Él por toda la eternidad. El ser humano era la gloria de Dios en la tierra. El ser humano con cuerpo era para santificar el nombre de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo, orientado por el Espíritu Santo, dice: ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Cualquiera que sea la relación sexual, existe la relación conjugal. La relación conjugal es sagrada, es santísima, es santa. Dios creó a uno para el otro. Dios creó a la tuerca para el tornillo y viceversa. Entonces, cuando el sexo es conyugal, entonces es sagrado. Dios lo bendice. Cuando el sexo es extraconyugal, ¿en qué se convierte? Se convierte, como dice el texto, en fornicación. Fornicar es cuando la persona tiene sexo indistintamente, como los animales, como si fuera un animal. El animal no tiene regla, no tiene disciplina, no tiene orden, no tiene justicia. El animal es irracional. Tiene alma, pero no tiene espíritu. Pero el hombre tiene alma y tiene espíritu. El espíritu es la inteligencia, lo que le da dirección para que su alma ande de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, Dios creó al hombre para que sea a su imagen y semejanza por toda la eternidad. No fue para morir. No fue para morir. Pero a causa de su pecado, perdió esa gloria de ser puro, santo, y obviamente perdió el derecho de andar con Dios. Pero preste atención, Dios aún quiere resolver el problema del pecado. Él ya lo resolvió con Jesús, porque Él creó al hombre para su gloria. Él creó al hombre para su gloria y el hombre perdió esa gloria. Entonces, ¿qué hizo Él? Envió a su Hijo para que diera su vida, su alma, para salvar el alma humana. Entonces, quien acepta a Jesús, como Señor, quien se rinde a Jesús, quien se somete al Señor Jesús. Por eso en la Iglesia Universal tenemos puesto bien en lo alto: Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, quien se somete al señorío del Señor Jesús se convierte en siervo. Y cuando se convierte en siervo, el Espíritu del Señor Jesús viene y hace morada en él. Entonces Dios hizo el cuerpo para ser santificado a través de ese cuerpo. Ese cuerpo se corrompió, entonces envió a su Hijo Jesús para dar su vida, para rescatar ese cuerpo. Quiero decir, espíritu, alma y cuerpo. Pero
quien se rinde, quien se somete a la palabra de Dios, quien continúa oyendo la palabra de Dios, como era antiguamente cuando Adán y Eva oían la palabra de Dios y se mantenían perfectos durante un tiempo, se mantuvieron perfectos. Entonces, quien oye la palabra de Dios y la obedece, claro, no es solo oír, no es solo saber, no es solo conocerla, sino que la obedece, la sigue, ese es rescatado del infierno de este mundo, del pecado de este mundo. Y entonces, el propio Dios, en la persona del Espíritu Santo, viene y hace morada en él, en esa criatura, a través del Espíritu Santo. Cuando el ser humano deja el pecado y se casa con el Señor Jesús, es decir, se alía, hace una alianza, un pacto con el Señor Jesús, entonces el Espíritu Santo viene y lo une a su Hijo Jesús. Él pasa a habitar en él y se convierte en una criatura de Dios. Y entonces, cuando eso sucede, ella lo sabe. No es necesario que nadie le diga, tú eres de Dios o tú no lo eres. El diablo puede decir, tú no eres de Dios. El diablo puede decir lo que quiera. Las personas pueden decir lo que quieran. No importa. Cuando la persona recibe el Espíritu Santo confirma en su interior que lo recibió y se terminó. Ella no tiene la mínima duda, ni una duda, cero. Ella vive en paz consigo misma y sobre todo con Dios. ¿Entendió, mi amiga y mi querido amigo? Su vida depende de usted, depende de su mente, de su espíritu. Dios nos dio espíritu para pensar, para razonar, para pesar, para que nosotros podamos llegar a la conclusión correcta, elegir correctamente, de la forma correcta. Entonces sí, cuando elegimos de acuerdo con su palabra, con su espíritu, el Espíritu Santo se une a nosotros o nosotros nos unimos al Espíritu y somos un solo espíritu. Cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré. En verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada
Bueno, mis problemas comenzaron desde muy pequeña. Desde muy pequeña tuve muchos problemas por el maltrato físico conmigo, con mis padres, pues. Y a raíz de eso comencé a crecer con depresión. Yo me sentía muy sola, porque siempre había un culpable. Y de todo lo que acontecía, el culpable era yo. Mi mamá me maltrataba. A raíz de eso fui creciendo con aquella soledad. A los 8 años yo traté de suicidarme, porque yo no quería seguir viviendo, pues. Yo le decía a Dios que yo había nacido que me había traído a este mundo para sufrir, pues. Yo le dije a Dios que para qué me había traído a este mundo, pues me había traído a este mundo para sufrir. Y seguí creciendo, crecí mi adolescencia, fue también sufrida también. Prácticamente yo no tuve adolescencia, yo era una persona demasiado apartada, me sentía sola, me sentía vacía. Comencé a tocar puertas para buscar la solución. Fui a la parte del espiritismo, fue peor porque mi vida se complicó más. Buscando la solución me metí también a la parte de la metafísica, buscando solución, tampoco fue la solución. De la solución mía, bueno, de casarme y de irme de mi casa, pues, creyendo que la situación iba a cambiar, porque eso acontecía con mis padres. Mi padre también maltrataba a mi mamá, me caso. Pero cuando llego a mi matrimonio creyendo que esa era la otra puerta, que era la solución, 1 año solamente de felicidad. Después de ese año comencé a conocer prácticamente a mi esposo. Él me maltrataba verbalmente, él estaba en los vicios. A veces yo quería, él cuando estaba bien, él a mí no me daba amor. Después que yo tuve mi segundo hijo, cuando él tenía 4 meses, yo dejé de querer a mi esposo. Pero yo seguía ahí, porque mi mamá me enseñó, así si recibas maltrato de tu pareja, está ahí siempre con él, porque tus hijos necesitan de un padre. Mis hijos comenzaron a crecer, mi hija me nació con parálisis cerebral, mi otro hijo me nació con labio hiperino, mis 3 hijos me convulsionaban. Eso colocó en mí más depresión, más tristeza, yo sentía más dolor. Y en mi matrimonio yo también intenté también de suicidarme. Yo me tomé 2 pastillas de fenolbarbital, que tomaba mi hijo, anticonvulsiva. Pero siempre estaba estaba ahí siempre que hazlo, pero tenía como miedo, ¿me entiendes? De dejar a mis hijos en el abandono. Pero igual acontecía, ya llegaban de noche, yo no dormía en las noches, yo sufría también de jaqueca, era una depresión, una soledad triste, un vacío. Después de una cesárea que con adherencia, yo no dormía en las noches, era un dolor demasiado fuerte que a mí me daba. Fui al médico y los médicos me dijeron que solamente para quitar esa adherencia era operándome otra vez. Yo decidí no operarme, quedarme con el dolor. Digo, no me importa, yo no me voy a volver a pasar otra vez por lo mismo que estoy pasando. Yo conocí a la iglesia por una invitación. Iba pasando, me invitaron a mi hijo, estaba enfermo. Me hicieron la invitación. Cuando yo llego a la iglesia, ese mismo día mi hijo fue sanado. Ese mismo día. Yo llegué a la casa, bueno, como que algo extraordinario, pues. Yo dije bueno, mi Dios, si pues, o no me enseñan a creer en Dios, esta es la última puerta que yo toco. Si esta puerta a mí no se me abre, yo no sé qué voy a hacer yo con mi vida. Bueno, comencé a partir del mismo día, eso fue el día viernes. El día viernes en la noche ya yo estaba ahí, luchando, comencé a oír, comencé a practicar la palabra de Dios, oí al hombre de Dios que dijo que si había un cambio, que si había una transformación, que mi vida podía cambiar. Entonces comencé a luchar, a perseverar. Primeramente comencé a cambiar yo, mi vida comenzó a cambiar, ya esa tristeza fue arrancada de mí, pero bueno, esa depresión, esa soledad que yo sentía, ya yo no lo sentía, tenía fuerzas para luchar. Comencé a luchar primero por mis hijos, mis hijos fueron sanados. Después comencé a luchar por lo más fuerte que era mi esposo, porque mi esposo estaba en los vicios. Yo quería que él, a veces cuando él estaba en los vicios, a veces yo quería que él tomara, porque él me daba amor, cuando él tomaba me daba amor. Pero cuando él no tomaba, él era muy ciego conmigo, yo quería que eso cambiara.
comencé finalmente a luchar por mí, yo comencé a cambiar de una manera, de tratar diferente también a mi esposo. No voy a decir que solamente es él, yo también, porque yo venía también arrastrando con todo aquello. Comencé a luchar por mí primeramente, comencé a cambiar, aquel vacío fue arrancado, aquel amor egoísta, porque uno viene con un amor egoísta. Dios quitó ese amor de egoísmo y colocó el verdadero amor de Dios. Yo comencé a ver a mi esposo con otros ojos, comencé a luchar por mi esposo, pues ya no lo quería, porque cuando Dios me llenó de su presencia, comencé a amar a mi esposo, comencé a luchar por él. No fue fácil. Y yo hice la cadena de la Santísima Trinidad y mi vida fue transformada. Hubo el cambio también en mi esposo comenzó a cambiar. Mi esposo automáticamente, cuando comencé a perseverar a través de propósito, mi esposo dejó los vicios, mi esposo cambió de una manera, él cambió 100%. Fue un cambio tan radical que él dio que yo seguí perseverando. Porque yo quería él, no un 90%, sino un 100%. Entonces, ese 100% aconteció. Hoy mi esposo es otro, mi esposo me da amor, le da amor a mis hijos. Esa llama que Dios colocó en mí, esa llama siempre está encendida. Yo no dejo que esa llama se apague, dándole amor a mi familia, a mi esposo. Hoy en día soy feliz, Dios transformó completamente mi vida. Le doy gracias a Dios por haberme permitido haber tocado en esa puerta. Es mejor estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Es mejor cantarte una melodía que narrarte todo un cuento. Prefiero aprovechar todo este tiempito porque estoy acostumbrado que mañana amaneceré. Pero qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reservas. Es mejor estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Es mejor cantarte una melodía que narrarte todo un cuento. Prefiero aprovechar todo este tiempito porque estoy acostumbrado que mañana amaneceré. Pero qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reserva. Un día más te adoro, Dios. 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 Un día más para adorarte. Un día más para entregarme. Un día más para quererte. Un día más para estar apegado a ti. Qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué
bueno que tengo un día más para entregarme sin reservas.